Entonces, ubicaditos en Génesis capítulo 13, vamos a dar una continuidad a los temas que veníamos tratando. Esta enseñanza vamos a verla en 3 puntos. El primer punto, el título de esta enseñanza es Una promesa y 2 decisiones. Y ya vamos a ver por qué se refiere a ese título. Y esta enseñanza está en 3 puntos. El primero, regreso a la promesa del versículo 1 al 4. 2 decisiones del versículo 5 al 13. Y el tercer punto, confirmación de la promesa de Dios a Abraham. Versículo 14 al 18. Y haremos unas pequeñas meditaciones al final. Entonces damos comienzo al capítulo 13. Dice el versículo 1: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, él y con él Lot. Lot los acompañaba de regreso nuevamente a la tierra prometida. Empezamos en este punto mirando ya el regreso después de la situación bien conflictiva que vivió Lot en Egipto, y después de vivir todas esas situaciones retorna nuevamente al lugar donde Dios le había señalado que saliera. Es decir, Abraham, habiendo regresado de Egipto, que esto es al sur de Canaán, con su esposa y con todas sus propiedades, y algo específico bien importante, y sin ningún daño. A pesar de las situaciones que vivió tan complicadas, regresó sin ningún daño. Y todo por la misericordia y la protección que Dios le había dado. Pero también enfatiza ahí que subió Lot, y dice que subieron de acuerdo a sus jornadas, es decir, retornaron nuevamente paso a paso, poniendo sus tiendas, desarmándolas, volviéndolas a armar, y hasta llegar a Canaán. Aunque Abraham siguió su propia voluntad cuando descendió a Egipto, en el capítulo anterior veíamos eso, aún mantuvo firme su fe en Dios. Eso es importante que lo tengamos claro. Abraham nunca decayó en su fe a pesar de sus situaciones complicadas, sus malas decisiones, pero su fe nunca decayó. Es decir, no dejó que los problemas y las situaciones que él vivió se entronizaran en su corazón y tomaran ventaja respecto a su fe que tenía al Dios vivo que le había prometido darle una tierra y darle una bendición grande. El corazón de Abraham estaba puesto en la obediencia, pero se equivocó al no esperar un sentido claro de la guía divina que le daría sustento en la escasez. Recordemos que ese fue el detalle que lo hizo ir a Egipto. En determinado momento no esperó la dirección de Dios, sino que tomó la decisión de ir a Egipto. Por eso, aunque esta culpa no fue grave, por la pura providencia de Dios estuvo en un enredo en el mundo del que pudo salir con ciertas dificultades y ciertas situaciones complicadas en su vida. Continuamos en el versículo 2 y dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y aquí hay una enseñanza bien importante que tenemos que tener en cuenta. La palabra que usa aquí, de que era riquísimo, se usa también en el capítulo 12, en el versículo 10, cuando dice que porque era grande el hambre en la tierra. Es la misma palabra, tiene la misma raíz, esa palabra de que era grande el hambre, pero aquí también dice que era riquísimo, era grande en riqueza. Es decir, cuando habla de la escasez en la tierra y el hambre que aquí había, dice que era una situación pesada, complicada, difícil, la situación que estaban pasando. Pero aquí se contrasta con esta palabra que está en un grado superlativo y quiere decir muchísimo. Cuando dice que Abraham era riquísimo, es una palabra superlativa, quiere decir que era sumamente grande, mucho, era grande en extremo. Y al decir eso,
pues está refiriéndose a qué, a que la bendición de Dios es muchísimo más grande que lo que puede ser la escasez o lo que ofrece el mundo. Miren lo que Dios se nos está enseñando. Cuando habla de que era grande el hambre en esa región, se está refiriendo a algo que era grande. Pero cuando dice que Abraham era riquísimo, está expresando que esa riqueza era mucho más, infinitamente superior a la escasez que habían pasado. Así es Dios con sus escogidos, ¿cierto? Entonces en este punto nos damos cuenta de que Dios había provisto a Abraham de una gran bendición para regresar a la tierra que le había prometido. Leemos el versículo 3 y 4 del capítulo 13 de Génesis. Versículo 3 y 4 nos dice: y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Entonces nos dice la palabra del Señor que Abraham regresó de Egipto con grandes riquezas, pero regresó al mismo lugar donde había estado antes, donde había estado la situación complicada y difícil de escasez. Es más, de ese lugar donde retornó no debía haber partido sin la dirección de Dios. Pero ahora regresa donde había comenzado, donde había sido establecido desde el comienzo. Allá en Canaán, Dios le habría podido proveer para sus necesidades sin haber interrumpido la adoración que tenía con él, con ese Dios maravilloso. Entonces Abraham es guiado para que restablezca su adoración, para que se ocupe en hacer lo que necesitaba hacer, que era que vivir en tiendas como peregrino, acercarse al altar, ser un adorador e invocar el nombre del Señor. Eso era lo que él tenía que haber hecho en el lugar donde había estado establecido. Así hubiera pasado la situación que hubiera pasado, pero bueno, por todas estas situaciones que pasó fueron providenciales de parte de Dios y con un propósito. Esto era lo que Dios le había prometido. Esa tierra donde lo trasladó nuevamente era la tierra que le había prometido. Ahí estaba la promesa para que se cumpliera la promesa totalmente que él le iba a dar. Ahora vemos el segundo punto, donde hay dos decisiones a partir de ese momento. La primera decisión, Abraham escoge un camino correcto. ¿Por qué? Versículos 5 y 7. Dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. En versículo 6 dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. En ese momento que ya estaban en el lugar donde había retornado, hay una situación que llama la atención y la palabra de Dios la expresa para enseñarnos. Dice que hubo contienda entre los trabajadores de Abraham y los de Lot, entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Es que es interesante ver cómo, digamos, por qué se presentó la contienda. Y vemos que es producto de ¿qué? De las riquezas, de la abundancia. Tenían tanto ganado y tantas cosas que eso produjo un choque y un roce entre ellos. Cosa que no había acontecido cuando hubo la hambruna. Porque posiblemente en la hambruna podía haber más dificultades. Bueno, no por culpa de suya, Abraham, mire cómo estamos. No hubo, en ese momento no hubo contienda, ni hubo roce, ni nada. Pero cuando hubo riqueza, cuando hubo abundancia, entonces se presentan las contiendas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Desencadenando entonces así que rivalidades, contiendas, y al punto de que ya se dieron cuenta que no podían morar juntos, no podían estar juntos. En el versículo 9 dice: no es esta toda la tierra delante, hablando de Abraham respecto a lo que
es la decisión de Abraham. El versículo 9 dice: no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Pero nos damos cuenta que Abraham está tomando una decisión, trayendo solución al conflicto que estaban viviendo, de la contienda que estaban viviendo entre ellos mismos, y se dispone a dar una solución a esa dificultad. Abraham actúa de manera diferente ante el problema, que no es una actitud egocéntrica de parte de Abraham, sino que él cede los derechos que él tenía por ser anciano, mayor, y entonces deja la elección a su sobrino, que era menor. Recordemos que en estos tiempos, el caso de la persona mayor tenía autoridad, tenía la palabra, tenía el derecho de ser preeminente, digamos, entre su familia. Pero aquí Abraham cede sus derechos de una forma especial y espectacular de parte de él, sin mostrar egoísmo ni mostrar ambición, sino dice, le dice a Lot que tome la decisión de mirar qué decide. Entonces Lot, aceptando lo que le dice Abraham que escogiera, y digamos, en el caso de la decisión que está tomando Abraham de no ser egoísta, no lo hace por debilidad, ¿cierto? No lo hace porque, bueno, no, pero es que no tenía ninguna cosa que lo impulsara a eso, sino solamente lo hizo ¿por qué? Por amor y por la confianza que tenía ya en Dios. Dice, yo le doy la decisión, usted mira, a ver, tome la decisión de dónde quiere estar, porque yo ya no tomo decisiones. Y había aprendido, mire, interesante, ¿no? Antes había tomado una decisión de bajar a Egipto sin consultar a Dios ni reflexionar respecto a eso. Pero en este momento lo hace de una forma desinteresada y dice, listo, usted escoja, que yo acepto lo que usted escoja. Entonces nos damos cuenta de que es una clara visión espiritual que tenía Abraham. Unas hectáreas de tierra de pastoreo no parecían merecer una pelea entre hermanos. Para un hombre de fe como Abraham, que tenía una clara perspectiva de lo eterno, lo material era secundario. Miren lo maravilloso que estamos aprendiendo. Lo espiritual es lo primero, y cuando lo espiritual es lo más importante, lo demás es secundario. En este caso así lo tenía claro Abraham. Por eso Abraham cumplió el principio de amor del Nuevo Testamento, que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Está en Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Él aplicó esta enseñanza. Este era el sentir que tenía, que ponía Cristo en el corazón de Abraham en ese momento. Él podía entonces confiar en Dios. Él sabía que podía confiar, tenía la seguridad de confiar en Dios. Por eso le toma esta actitud tan especial. Y lo haya hecho, ¿por qué? Porque había aprendido que Dios proveía para sus necesidades. Y no tenía ningún problema en que fuera súper generoso, de darle oportunidad de que escogiera lo que quisiera. Abraham sabía que no importaba lo que Lot escogiera, porque Dios le aseguraría que él sería prosperado. Entonces, fuera a la derecha o a la izquierda, no le importaba a Abraham, porque Dios estaría allí con él, que era lo más importante. Abraham no tenía que estar obsesionado por los derechos de él, por ser el mayor, o por tener la prioridad para escoger o elegir el mejor terreno, lo que fuera. No, él no tenía esa obsesión. De ahí tenemos que sacar nosotros un ejemplo para aplicarlo en nuestra vida. Si seguimos el ejemplo de Abraham, nuestro padre en la fe, el hombre espiritual no puede reclamar derechos. No tenemos por qué reclamar derechos.
porque el único derecho que tenemos nosotros, o el único derecho que tiene el hombre caído, es realmente el derecho de ir al infierno. Es el único derecho que tiene. No tiene, ante Dios no tiene ningún derecho de reclamar, de exigir, nada. Todo lo que recibimos, lo recibimos de parte de Dios como un regalo gratuito. Esa es la gracia. Y no tiene nada que ver con nuestros derechos. Efesios 2, 8 a 9, que lo pueden leer para que confirmemos este pasaje. Vamos a ver entonces la segunda decisión, que es la de Lot. Ya Abraham había tomado una decisión espiritual, cediendo sus derechos, pero confiando plenamente en Dios. Vamos a ver la segunda decisión, que es el camino equivocado que toma Lot. Versículo 10 al 13. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Es lo interesante de esta elección que hizo Lot, y desafortunada. La elección que hace Lot al escoger la porción de la tierra no fue bajo la dirección de Dios. Lot escogió lo que vieron sus ojos. En apariencia era la mejor porción de la tierra. Todo el distrito del Jordán, el valle a los lados del Jordán, que están ubicados desde el lago Genesaret hasta lo que era entonces el valle de Sidim. Era un lugar hermoso, lleno de regadío y muy fértil. Dice, porque este lugar era una zona muy fértil y ese país estaba bien irrigado por aguas, al punto de que dice que era como el huerto de Jehová. Una comparación maravillosa. Era similar al jardín plantado por Jehová en el paraíso. Y así se compara que como digamos la tierra fértil en Egipto era maravillosa, porque cuando el Nilo se inunda, extiende sus aguas y hace que ese sector sea muy fértil, muy productivo. Y entonces por eso Lot dice, no, este lugar es espectacular, entonces, lo que estoy viendo, eso es único, eso para mí, listo, yo decido, tomo la decisión de irme para allá. Pero Abraham permaneció en la tierra de Canaán, y en tanto Lot se estableció en las ciudades de la llanura del Jordán, dice, y acampó, es decir, asentó sus tiendas hasta Sodoma. Es decir, se fue acercando paso a paso, y ese andar fue paulatino hasta llegar a un mundo depravado. Porque en anticipación de esto, vemos en el versículo dice que era las ciudades de Sodoma y de Gomorra, que eran llenas de maldad. Por eso, ya se había dicho en el capítulo 13 y en el capítulo 19 se nombra de que esas ciudades eran depravadas, eran llenas de maldad, que los habitantes eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Miren lo tremendo la decisión de Lot. Se dejó guiar por sus ojos, por su vista, sin mirar los efectos que podría traerle y las consecuencias que traería, sino que se fue acercando como un imán, va trayendo y lo atrajo hacia las ciudades pecaminosas. Lot tomó una decisión basada completamente en lo que él veía, y a él solo le importaba la abundancia material, lo bonito que había visto en la tierra, y no miraba la forma en que lo impactaría espiritualmente a él y a su familia. Como más adelante lo vemos, un impacto tremendo
que hizo él buscar esas ciudades y habitar en ellas, recibir la influencia de todos esos habitantes, fue un desastre para su vida. Lot, a pesar de lo secularizado, que lo llevó a vivir dos situaciones de extremo peligro. Recordemos que están en el capítulo 14 y el capítulo 19, cuando fue capturado por los reyes de Sodoma y Gomorra, y después el capítulo 19, cuando estuvo en peligro de ser destruido por el juicio de Dios, que había dicho: yo voy a destruir esta ciudad. Estuvo en peligro, en grave peligro, 2 veces por estar allá en ese lugar. El apóstol Pedro lo califica como un hombre de fe, pese a su incapacidad de alcanzar una fe como la de Abraham. Eso está en 2 de Pedro 2:7. Y esto es como lo que relata el apóstol Pedro, es como un ejemplo de lo que es vivir rodeado de una nefanda conducta de los depravados, de los malos, de los pecaminosos, de los pecadores en sí, ¿cierto? Por valorar solamente las cosas que pueden ser vistas, Lot incrementó su riqueza. Definitivamente, pues, al lugar que fue no era un lugar donde podía subir escasez, pero eso era una cosa temporal, porque con el tiempo lo perdería todo. Lot podría haber pensado: puedo servir a Dios tanto aquí como allá. Probablemente necesitan de alguien que le testifique. En el fondo buscaría como una disculpa, ¿no? Como algo, una excusa. No, yo voy allá porque también voy a hablar de ese Dios que ha bendecido tanto a mi tío Abraham y a mí. Pero se está engañando a sí mismo. Y a veces también nosotros nos engañamos pensando de esa manera, enredándonos en el mundo por tratar de compartirles, de comunicarles el Evangelio, pero en lugar de impactar al mundo, nos dejamos impactar por el mundo. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Es que el corazón del hombre, nuestro corazón es demasiado engañoso. Al final, aquel que buscó el mundo, lo perdió. Y el que estaba dispuesto a entregar lo que fuera, en el caso de Abraham, para honrar a Dios, encontró la bendición. No fue la elección de Lot lo que desvió su corazón. Su corazón ya estaba desviado, y esto se mostró en la elección. Tremendo, ¿no? Cuando Lot toma la decisión de separarse de Abraham hacia ese sitio y escoger eso, es porque había algo en su corazón pecaminoso que le atraía hacia ese lugar. Ahora vamos a ver el tercer punto, que es: Dios confirma su promesa a Abraham. Vemos la diferencia, que mientras Lot se enredó en el mundo, puso en riesgo a su familia, como efectivamente lo vemos más adelante en los capítulos posteriores. Abraham, que se había dejado dirigir por Dios, tomando una decisión espiritual y correcta, Dios le reafirma su promesa. Versículos 14 y 15 dice: Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pues en este pasaje vemos algo interesante. Dios le promete la tierra para siempre a Abraham y a sus descendientes, después de que Lot se separó y Dios lo llamó para hablar a solas con Abraham, después de que Lot se había ido. Esta era una promesa hecha a Abraham, no al sobrino de Lot. Esta promesa de la tierra había sido hecha a Abraham aun cuando vivía en Ur de los Caldeos. Desde allá él le había dado esa palabra, y eso está en Génesis 12, 1 al 3, y también está en Hechos 7, 2 al 4. Entonces Dios está ahora repitiendo y confirmando la promesa que le había dado a Abraham. Dice: toda la tierra que ves te la daré a ti. Dios también quería recordarle a Abraham que, aunque había sido generoso al darle una porción de la tierra a Lot,
Dios aún le decía que la tierra le pertenecía a Abraham. Qué tremendo, ¿no? Abraham dejó que Lot escogiera una porción de la tierra, pero Dios le dice, aún esa tierra que tiene Lot es tuya, no es de Lot, es tuya. En el versículo 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dios le recuerda a Abraham su promesa de darle muchos descendientes, y esta es una gran promesa para un hombre que no tenía hijos. Y sabemos que Sara era estéril también, una promesa maravillosa. Un hombre de casi 100 años que tenía Abraham en el tiempo, pero Abraham sabía caminar por fe y no por vista. Dice el Señor, tu descendencia, es decir, esta promesa fue hecha a Abraham cuando estaba viviendo en Ur de los Caldeos. Para asegurarle a Abraham, Dios le repite la promesa. Dios le confirma la promesa. Versículo 17 al 18 nos dice la palabra del Señor. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces Abraham camina en la tierra que Dios le dio, que era su pertenencia, y le dice que vaya como en un reconocimiento de esa tierra, que reciba esa tierra por fe. Dios quiere que Abraham explore entonces la tierra de la promesa. Le dice, vaya, camínela. Que camina a lo largo de ella, la explore, como si fuera suya, aunque aún no tiene un título de propiedad. ¿Cierto? Le dice, esto es lo tuyo. Aunque no tenía, digamos, un título de propiedad, como más adelante, pues pudo tener un título de propiedad, pero fue de la tumba de Sara y la tumba de él. Él no tenía un título, pero Dios se la había dado. Y dijo, esta tierra es tuya, te pertenece porque yo la doy. Así de sencillo. Abraham entonces está nuevamente caminando en la visión del Señor. Para él, la visión que tenía del Señor para él, y está teniendo comunión con el Señor nuevamente. Al edificar un altar allí a Jehová, vivió con una constante conciencia de la necesidad de obediencia y adoración. Es decir, el hecho de que nuevamente llegara al lugar donde había un altar, hiciera un altar y empezara la adoración, es el hecho de que él entendió que necesitaba restablecer esa comunión con Dios, volver a estar en comunión con Él, recibir su palabra, recibir su dirección y que se cumpliera la promesa que Él le ha dado ahí, en ese lugar donde Dios lo haya dispuesto que estuviera. Es maravilloso lo que podemos aprender de nuestro padre en la fe, Abraham. Más tarde fue Abraham. Vamos a hacer unas pequeñas reflexiones respecto a lo que hemos leído. Ya tomándolo, digamos, como una aplicación a nuestras vidas. Dios también nos dice, levántate y avanza en el conocimiento del Dios de la promesa. Así como le dijo a Abraham, levántate, recorre la tierra. Él quiere que exploremos nuestra tierra de la promesa. Y esa tierra de la promesa es que la palabra de Dios, donde nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice 2 de Pedro 1, 3 al 4, donde están todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Esos pasajes son de 2 de Pedro, del 1, 2 de Pedro 1, del 3 al 4, donde están dichas esas palabras. Esa es lo que nos quiere enseñar el Señor, a que exploremos las promesas que están en la palabra de Dios. Él quiere que caminemos entonces a lo largo de esa tierra, pero sabiendo que este mundo es pasajero y que solo lo eterno permanece. Ahí encontramos en la palabra de Dios esa verdad maravillosa. Otro punto. El Señor nos guarde de seguir el ejemplo de Job, dejándonos seducir por el brillo engañoso del mundo que nos ciega para alcanzar la promesa hecha ahora. El mundo secular nos atrae con su brillo engañoso
prometiéndonos felicidad y realización en la vida, pero cuidado, ese brillo nos puede encandilar, cegándonos la visión espiritual y dejándonos en la oscuridad de una vida licenciosa y pecaminosa que nos separa para ver al autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Hebreos 12:2. Miren lo interesante de esta reflexión. Muchas veces el mundo secular ofrece cosas y nos atrae, pero es una atracción engañosa, una trampa para dejarnos enredar en las cosas del mundo y olvidarnos de la promesa maravillosa que Dios nos ha prometido, la salvación y la vida eterna. Ahora bien, Dios le prometió a Abraham que de uno tendría una descendencia como las estrellas del cielo, que sería como las arenas del mar, ¿no? sin poderlas contar. Cuando él dice que de uno tendría una descendencia, ese uno es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y su descendencia es que la Iglesia Universal. Y por la gracia del Señor nosotros somos parte de esa descendencia de nuestro Padre Abraham. Por eso nosotros que somos la descendencia que está prometida a Abraham, fue hecho una realidad por el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo aceptos para que pudiéramos ser parte de esa familia de escogidos y apartados para el Señor. Por lo tanto, entonces debemos glorificar a nuestro Dios, nuestro Señor, por esa gracia inmerecida, por ese llamado, por ese regalo tan maravilloso que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Entonces, que podamos de este pasaje sacarle y aplicar en nuestra vida estas enseñanzas. ¿Qué actitud debemos tener? Como la de Abraham, en una dependencia total y especial hacia Dios, o mirando o atendiendo a nuestro corazón, a lo que nos diga nuestro corazón, nuestras emociones, lo que el mundo nos ofrece, y podríamos terminar en medio de situaciones bien complicadas. Todas esas situaciones bien complicadas y difíciles que vivió Job, las vamos a ver mucho más adelante en otros pasajes de Génesis, donde vemos las experiencias tan tremendas que vivió, a punto de perder su familia y vivir una vida pecaminosa. Pero ahora nos enseña que desprendiéndonos de la mirada hacia lo material, hacia lo que termina, lo que es pasajero, debemos poner nuestra mirada en Dios, que es el autor de nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo. Amén.